Oh, tenemos que buscar algo. Así es, Voy que por tenía mi que libro. buscar. Voy por mi libreta. Ok. Andrea Briseño, Mande. ¿qué era lo que tenían que investigar? Eh, fórmula. A ver, voy. Ah, sí. Reglas básicas para despejar fórmulas. Correcto, vamos a iniciar con despejes. Estuvimos viendo suma, resta, multiplicación, división. Correcto, con notación científica. Entonces, les comparto pantalla. Despejes, ¿para qué creen que sirvan los despejes? ¿Para qué creen que les sirvan? Para encontrar el valor de una incógnita. Para encontrar el valor de Hola. alguna variable, ajá. Bueno, despejar nos sirve. Anoten esta parte. A partir de ciertas fórmulas, ya preestablecidas, podemos fijar alguna de las variables en términos de otra. ¿Listo? Listo. Ok. Esta formulita de ahí, ¿qué fórmula es? ¿La habían visto antes?
No sería. Maestra, ¿no sería la de fuerza es igual a masa por aceleración? Así es, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Vale? Esta fórmula sobre todo las usamos para calcular ciertas cosas de leyes de Newton, ¿vale? Nos dice que la fuerza es igual a cuando tenemos cierta masa y esta es proporcional a la aceleración del objeto, ¿vale? Entonces, de esta fórmula, si lo que yo ocupo es calcular masa, ¿qué tenemos? Pues sería fuerza y aceleración, ¿no? Pero ¿cómo lo escribo? Por, entre, más, etcétera. O sea, por aceleración. Fuerza sobre aceleración. Masa es igual a fuerza por aceleración. Es entre, porque Es vas a entre. despejarla. Exacto, está multiplicando, pasa del otro lado con la operación contraria, ¿de acuerdo? Exacto, sí. Y es lo que les pedía de las reglitas básicas de despejes. ¿Cuáles son las operaciones básicas que manejamos en los despejes? Jorge, ¿cuáles investigaste? ¿Las operaciones nuestra? ¿O cómo dijo? Sí, Pues las reglas básicas son la que, como dijo ahorita, la que está sumando pasa dividiendo, lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que está sumando pasa restando y viceversa. ok. Pero ¿cuáles son las operaciones básicas que conocemos entonces? Operaciones básicas. Que aparecen en cualquier fórmula física. No lo entiendo. A ver, por ejemplo, ahí, ¿qué está haciendo la masa a la aceleración? La está multiplicando. Exacto, esa es una operación básica. Entonces, ¿cuáles aparecen? En cualquier fórmula, no solo en esta. Multiplicación, división, resta, suma. Exacto. Suma. Vayan anotando esta parte, es importante. Suma. Resta. Multiplicación, división. ¿Y cuál me falta? Raíz y potencia. Raíces y potencias. Ok, hay algo que se llama jerarquía de operaciones. Dentro de la jerarquía de operaciones, todas estas operaciones deben de respetar cierto orden. ¿Alguien conoce esa jerarquía? ¿Habían escuchado la parte de jerarquía de operaciones o no? Sí, sí, maestra, yo. Ok, ¿en qué orden se realizan? Si no me equivoco, primero van las potencias
Después, raíces cuadradas, Así es, multiplicación, división, suma y resta. así es. En el orden que los escribí yo aquí, pero al revés. Potencias, raíces, división, multiplicación, suma y resta. Suma y resta tienen la misma jerarquía, entonces no hay mayor problema. Pero para despejar, se hacen en este orden que lo escribí, ¿sale? Primero vamos a quitar lo que esté sumando o restando, luego multiplicando o dividiendo, y finalmente las potencias y las raíces. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ya notaron? Ok, despejamos masa. Si yo quisiera aceleración, ¿cómo queda el despeje entonces? Andrea Briceño, ¿cómo quedaría esa parte? Ay, no sé. A ver, observa la fórmula original. ¿Sale, Andrea? Fuerza igual a ¿qué? Masa por aceleración. Masa por aceleración. ¿Qué está haciendo la masa a la aceleración? Multiplicando. ¿Cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Entonces, ¿cómo queda? Em, multiplicando otra vez, ¿no? A ver, si me acabas de decir que pasa dividiendo, ¿cómo quedaría? A ver, es importante aquí que vaya quedando claro esta parte de los despejes. Esto lo van a seguir ocupando. Este es un despeje básico. Vamos a ver otros tipos de despejes. Por ejemplo, donde hay que usar otros métodos para despejar. Entonces, es importante que esto básico vaya quedando claro, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate bien, Andrea. Me dices que la masa está ¿qué? Dividiendo. A ver, en la original, ¿está qué a la aceleración? Multiplicando. Entonces, yo quiero dejar solita la aceleración, voy a pasar la masa del otro lado. Como está multiplicando, ya me habías dicho que pasa dividiendo, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿cómo queda? Ay, no sé, maestra. A ver, ya lo hiciste, ocupo que te Es que concentres en esta pasa. parte. Vamos a hacer, pasa dividiendo. Entonces, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo crees que quede? Tú dime cómo crees que quede. Si está mal, ahorita lo corregimos, no pasa nada. A ver, muchachos. Aquí lo importante es eso, ir checando, ir viendo si lo que están haciendo está bien. ¿Qué tal si lo que tú crees, Andrea, es correcto? ¿Sí me explico? Entonces no pasa nada. Si hay algo que corregir, lo corregimos. Pero lo peor que pueden hacer, tanto en la escuela y en su vida diaria, es rendirse y decir no sé. O aventar las cosas a un lado y decir esto está muy difícil, no sé cómo se hace. Van a una ingeniería. ¿Alguien sabe la definición de ingeniero? Físico, matemático, maestra. O sea, pura física y matemática. Bueno, que ven mucha física y mucha matemática. ¿Qué más saben de un ingeniero? Es una persona capacitada para la resolución de problemas. Exactamente. No necesariamente matemáticos, ¿eh? No necesariamente físicos, no necesariamente resolver un problemita en su libreta, no. Es capacitado para resolver cualquier tipo de problemas en su vida diaria. Todo esto que se ve aquí es parte de cierto razonamiento, ¿de acuerdo? Entonces,
de repente me preguntan, ¿y todo eso para qué me va a servir? Y todo eso ni lo vamos a ocupar. Y todo eso no sé qué. Entonces, si lo ocupan, sale en el peor de los casos, mínimo la parte donde les están, donde su cerebro está trabajando para reaccionar bajo presión, para resolver ciertos problemas y demás. Entonces, lo peor que pueden hacer es decir, me rindo y no sé hacerlo. ¿Sale, Andrea? Sí, Ok, pues entonces, quedaría aceleración es igual a fuerza sobre masa. ahí está. ¿Sale? Sí. Tal cual. Entonces está muy bien. Perfecto, Andrea, gracias. Recuerden, la parte aquí, siempre se los menciono a mis alumnos, porque en mi experiencia, llevo 5 años dando clase en el tecnológico y normalmente el que termina una carrera, muchachos, no es necesariamente el que supo más, el más inteligente, el más destacado de cada grupo, no. El que termina la carrera o el que va a terminar la carrera es el que va a aguantar toda la presión, el que va a aguantar todo lo que les estén dejando, el que va a poder cumplir como sea que lo vaya a hacer. ¿Sale? Aquí es perseverancia, es como aguante. ¿Sale? Entonces el que aguante toda esta presión y todo lo que van a vivir en su carrera es el que va a llegar y se va a graduar. Y no necesariamente es de los más inteligentes o de los que siempre llevan puro 100. Sí sabían que los evalúan sobre 70, ¿verdad? ¿No les habían comentado eso? Jesús. Yo ya sabía porque Sí, Alexia, perdón. Adelante. me había comentado alguien que ya va ahí, pero no entiendo todavía cómo evalúan exactamente. Bien. Bueno, ustedes están entrando a un sistema por competencias. ¿Qué significa este sistema? Que no pueden ser evaluados solo con un examen. Un examen no puede valer 100%, por ejemplo. Se evalúa sobre 100 los trabajos y demás. Sale su calificación, va a ser desde 0 hasta 100. 70 es la calificación mínima para aprobar. Si ustedes en alguna materia promedian 69, están reprobados, ¿sale? La diferencia o la ventaja aquí en el tecnológico, a diferencia de la prepa, es que, por ejemplo, en la prepa, si reprobaban alguna parcialidad y no alcanzaban a promediar, había que hacer un extraordinario de toda la materia. ¿Es correcto? Aquí no, aquí sus calificaciones en todas sus materias se manejan por unidad. Las materias que tienen menos unidades son 4 unidades. Incluso hay materias, ustedes no llevan materias de ese estilo, pero por ejemplo en sistemas, ingeniería en sistemas, llevan una materia con 11 unidades. ¿Vale? Entonces, ustedes llevan materias normalmente de entre 4, 5 y 6 unidades y se les evalúa por unidad. Entonces, si ustedes llegan a reprobar una unidad, en el tiempo de nivelación le llamamos, solamente nivelan la unidad que reprobaron. Es decir, no todo el semestre, no toda la materia y demás, ¿sale? Hay ciertas reglas, el reglamento dice que si reprobaron más del 40% de las unidades, no tendrían derecho a presentar nivelación. La realidad es que, bueno, son muy flexibles de repente los maestros, de eso ya depende de cada profesor, pero de repente sí los dejan presentar nivelación, incluso aunque hayan reprobado todas las unidades. En mi caso, que seguramente yo voy a estar con ustedes en primer semestre, cálculo diferencial, si reprueban todas las unidades, yo no los dejo presentar nivelación, ¿sale? Porque, bueno, varios maestros hacen incluso nivelación 1 el lunes, nivelación 2 el martes, nivelación de la unidad 3 el miércoles. Entonces yo no, yo como tengo varios grupos, lo que hago es un día dedicarlo para un grupo completo. Entonces hoy es día y van a nivelar todas las unidades, los del grupo A. El martes los del B, el miércoles los del C, etcétera. Entonces la realidad es que no alcanzan a hacer todos los exámenes de todas las unidades y hacer todo lo que tienen que hacer para aprobar la materia. Entonces, sí está pesado. Les decía esto, si en todas tienen 70 o más, automáticamente se promedian las 5 unidades y ese es su promedio de la materia.
¿Sale? Entonces, cuiden esa parte. Les digo, si es sobre 70 para que no digan, ah, ya tengo un 6, ya pasé. No, aquí es 7 el mínimo. ¿De acuerdo? Jesús, te veo preocupado, ¿qué pasó? Pensativo, maestra. Es que mi hermano, como está pues en contabilidad, pues ya más o menos ya me andaba previniendo a esto. Bueno, la idea Pero obviamente, muy bien. ¿sí? ¿Pero qué? Es que mi hermano pues ya me había prevenido pues a esto, o sea, ya sabía pues yo cómo calificaban, más o menos. Pero yo digo que sí la hago, o sea, sí la hago. Ah, claro que sí. Todos aquí tienen la capacidad, nadie ha dicho lo contrario. Es lo que les decía, nada más es perseverancia, disciplina y que le echen muchas ganas. Todos aquí tienen la capacidad de, ¿sale? Solo les comentaba esto de que en mi experiencia normalmente no siempre terminan como los que saben más, sino como los que le van echando más ganitas sobre todo y le están macheteando, macheteando, macheteando. La realidad es que el índice de egreso, bueno, más bien el porcentaje de egreso es sobre todo los que van como en medio. Y los que van reprobando, obviamente, ni los que normalmente llevan puro 100. He tenido alumnos excelentes de 100, 100, 100, 100, 100, 100, y a media carrera, por cualquier circunstancia, les toca retirarse. Entonces, digo, por otras circunstancias de la vida, obviamente no escolares, pero suele pasar. ¿Sale? Entonces, normalmente los que están entre 70, 90, 80 y demás, y van echándole ganas, y van aprobando y todo, son los que tienen mayor éxito, incluso en la parte laboral. ¿Sale? Porque de repente incluso los que, no digo que no esté o que esté mal, pero la realidad es que los que de repente son muy, muy inteligentes, muy apegados a estar haciendo trabajos, que ni siquiera tienen esta parte social de convivencia, cuando llegan a la vida laboral, pues les cuesta bastante trabajo. Entonces, es como un punto medio. También tienen que saber relacionarse con las demás personas. Por esa razón también luego los ponen a trabajar en equipos y por esa razón también, muchachos, no se vayan acostumbrando a su grupo porque los revuelven cada semestre. ¿Sale? Van a cambiar de grupo cada semestre. Porque la idea es justamente esta. Tienen que aprender a convivir con todo tipo de personas, tienen que aprender a relacionarse con todo tipo de personas. Entonces van a salir a su trabajo y van a tener que aguantar gente que a lo mejor no los apoya, no los ayuda, no les ayuda a trabajar, gente que de repente no les está aventando piedritas. Entonces tienen que aprender a lidiar con todo eso. Todo eso es ser parte, bueno, ser parte de ser un ingeniero. Sale, hay un profesor por ahí en el tecnológico que les va a dar ingeniería taller de ingeniería, que es muy buen maestro. Y él y el que era coordinador anteriormente siempre nos decían, pónganlos a trabajar mucho, porque aquel alumno que no sabe trabajar bajo presión y que no sabe lidiar con ciertas situaciones no merece un título de ingeniero. ¿Sale? Entonces, ingeniero es todo eso y que se las ingenia, sobre todo esa parte, se las ingenia para resolver cualquier tipo de problema. ¿Sale? Que no tengo esto a la mano, pues no, pero puedo usar este otro recurso. Que no puedo hacer esto, pues no, pero puedo hacer esta otra cosa. Entonces, eso es un ingeniero. ¿Sale? Métanselo desde ahorita en la cabeza, que ustedes tienen que ser bien chidos, que ustedes están en la ingeniería, que ustedes van a ser capaces, egresando de muchísimas cosas. Sobre todo esta parte de solución de problemas, no solo en su área laboral, sino en su vida cotidiana. ¿Sale? Entonces, ánimo y siempre, lo último que pueden decir es, no puedo, esto está muy difícil. Rendirse, acuérdense, no es una opción. Y perseverancia es la palabra clave para llegar y terminar la carrera. ¿Sale? Entonces, desde aquí hay que aplicarnos, ¿va? Bien, ya despejamos masa, aceleración. Les pongo una formulita bastante interesante. ¿Han escuchado las leyes de Kepler? ¿Alguien sabe quién es Kepler? ¿No? Miguel.
Carlos, Esmeralda, ¿lo habían escuchado? Yo no, maestra. ¿Nadie? Dania, Carla, Brian, Jesús. Yo no, maestra. Yo No, tampoco. Tampoco yo. Ok. Bien, las leyes de Kepler lo que nos dicen, bueno, es para leyes de relatividad de repente y esas cosas, estudia sobre todo el movimiento de los planetas, ¿vale? M aquí es la masa del planeta. G es una constante de gravitación universal, se llama. R es el radio aproximado. Aproximado de la elipse del recorrido que está haciendo el planeta, ¿sale? Entonces vamos a usar esta, no la vamos a estar usando en clase como tal cuando veamos ciertos temas, pero esta fórmula se me hizo bastante interesante para practicar esto del despeje, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, esa es la fórmula original. Y vamos a despejar R, G y M. ¿De acuerdo? El primer error es, les digo, ok, despejen R. Y luego lo que llega a hacer todo el mundo es escribir R igual. Y luego querer hacer todo al mismo tiempo. Entonces, no. Son operaciones distintas. Tenemos que ir viendo qué es lo que nos va estorbando e irlo cambiando con la operación contraria, ¿de acuerdo? Anoten esta parte, ustedes me dicen cuando podamos continuar. Si alguien tiene alguna duda, puede preguntar en el momento que gusten, ¿sale? Siempre es preferible interrumpir en algo que no hayan entendido a esperarse al final y que digan, es que no entendí nada desde el principio. ¿Sale? Van a llevar cálculo diferencial, cálculo integral, hay derivadas, hay integrales que salen muy largas. Y me ha tocado de no entendí. ¿Qué parte no entendiste? Nada desde el inicio. ¿Sale? Entonces, si no entienden algo desde el inicio, se va perdiendo el hilo de lo demás. Pregunten. ¿Han escuchado esta famosísima clase de no hay preguntas tontas? ¿Cómo es, Jorge? Es la que dicen, más vale un tonto que pregunta que un tonto sin saber o algo así, ¿no? Así Algo así es. decía un compañero de la prepa. Lo decía mucho. Así es. La frase original es, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. No minimicen algo que quieran saber, no minimicen algo que tengan una duda porque lo dicen. No pregunto porque es muy tonto. O no pregunto porque se van a burlar de mí. Entonces, omitan esa parte, ¿sale? Imagínense que llegan a operar una máquina muy compleja ya en su vida laboral y de repente no saben manejarla y les están explicando qué es lo que tienen que hacer y no les queda claro algo. Ok, esta máquina digamos que vale millones de pesos y ustedes por vergüenza preguntar cómo funciona la máquina la descomponen. ¿Qué creen que pase? Nos van a correr. Los van a, mínimo, o sea, mínimo los van a correr. De ahí los pueden hasta demandar, van a tener que pagar con una deuda por el resto de Darle su vida. reparación. Exacto. Entonces, todo eso puede pasar ya viéndolo en la vida práctica. ¿Sale? Porque yo creo que a todos nos ha pasado que de repente, no, ahorita sale o ahorita esto. Y hemos hecho alguna barbaridad por no preguntar. ¿Cierto? Entonces, pregunten, de verdad, no pasa nada, quítense ese miedo. Dicen por ahí, tomen el riesgo, la vida es un riesgo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que algo esté mal. ¿Y qué va a pasar? Pues lo vamos a corregir. O van a saber en qué estaban mal. ¿Sale? A veces sí saben las cosas y de repente tienen dudas. Entonces, esta parte, muchachos, también es importante porque a veces por no preguntarle al maestro, por pena, vergüenza, porque los vaya a regañar, etcétera,
Luego van y le preguntan al amiguito de al lado y el amiguito de al lado está peor que ustedes. Y en vez de ayudarlos, los revuelve más. ¿Sale? Entonces también cuiden esa parte, cerciórense, asegúrense. Siempre, siempre, siempre de estar seguro de todo lo que están haciendo, ¿va? Ok, Brian, Vieira, ¿me escuchas? Claro, Ok, quiero despejar R. ¿Qué es lo primero que tendremos que hacer ahí? ¿Qué es lo primero que te estorba? lo primero que me estorba tal vez podría ser la T. Ok. Otra cosa importante, fíjense bien, yo quiero despejar R. Entonces, normalmente, sí, normalmente se usa que lo que voy a despejar quede del lado izquierdo. Pero no importa si lo que yo quiero despejar queda del lado derecho. ¿Sale? Es exactamente lo mismo. Yo puedo escribir 2 igual a 5 y es exactamente lo mismo que 5 igual a 2. ¿Sale? La igualdad se respeta. Entonces no pasa nada si la R queda del lado derecho. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, entonces ahora sí, Brian. La T no me estorba porque la T ya está del otro lado. Vamos a pasar todo lo demás. ¿Qué es lo Yo diría primero que que, paso? yo diría que me estorba el cuadrado, ¿no? El cuadrado de... De pi y de r. Bueno, de pi no es necesario quitárselo, de R sí va a ser necesario quitárselo porque ocupamos que quede solita. Despejar es que quede solita la variable que estamos necesitando. Pero ese cuadrado lo voy a quitar hasta el final. No puedo quitarlo en este momento porque no me está afectando a todo lo demás. Tienen que observar esa parte, ¿sale? ¿Qué es lo que sí está afectando a todo lo demás y qué no? Ese cuadrado lo voy a tener que quitar hasta el final porque no afecta ni al 4pi cuadrada ni al mg. ¿De acuerdo? Tienen que irse a esta parte, lo que les decía. Primero en este orden, ¿hay suma y resta? No. ¿Hay multiplicación y división? Sí. Entonces, ¿qué es lo que quito primero? Multiplicación. Ok, puede ser la multiplicación. En este caso, me conviene quitar primero mg. ¿Qué hago con esa mg? Multiplicando pasa dividiendo. Ok, entonces lo paso y ¿cómo queda? No, no quedaría T sobre 2 sobre, perdón, T2 sobre mg. Es tiempo, ¿verdad? Tiempo al cuadrado sobre mg, ¿verdad? ¿Sobre? ¿Por qué sobre? Mg. Porque como está... Ah, no, porque como está dividiendo, pasa multiplicando, perdón. Exactamente. Cuiden esta parte. Estos dos se están multiplicando, ¿sale? Pero están juntos, entonces los puedo tomar como un solo término. Y lo paso todo el otro lado multiplicando. Hasta ahí, eso es correcto. ¿Y del lado derecho qué me queda? Es 4pi al cuadrado y ya se queda solo la r al cuadrado, ¿no, maestra? Exacto, 4pi. Ok, hasta ahí ya anotaron. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Andrea, ¿todo bien? Sí. Muy bien.